Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación, comenzaremos a ver el método de las deformaciones. El método de las deformaciones se presentó a principios del siglo pasado, aproximadamente en el año 1915, y es el método en el cual se basan hoy todos los sistemas de cálculo de estructuras a través de las computadoras. Su primera versión es una versión manual y es la que vamos a desarrollar a continuación a través del contenido del siguiente video. El método manual de cálculo de estructuras a través del método de las deformaciones requiere en principio el análisis de la estructura y determinar si la estructura es de tipo desplazable o indesplazable. Una vez determinada si la estructura es desplazable o indesplazable, es posible entonces ensamblar el sistema de ecuaciones y de esa manera determinar el número de incógnitas que hay que resolver para calcular una estructura. Vamos a ver el método de las deformaciones en primera instancia para estructuras indesplazables. Vamos a desarrollar las hipótesis y el cálculo del sistema de ecuaciones. Entonces, hay dos tipos de estructuras, básicamente, las denominadas estructuras desplazables y las denominadas estructuras indesplazables. Para clasificar las estructuras en alguna de estas dos tipos, es necesario aplicar siempre el mismo algoritmo, que es el siguiente. En la figura tenemos una estructura que tiene 3 columnas verticales con empotramientos en sus bases y tiene 2 vigas horizontales. Para realizar el análisis de si esta estructura es desplazable o indesplazable, lo que hace falta es articular todos los nodos internos que tiene la estructura, incluyendo los nodos que hacen las veces de apoyo, de empotramiento en este caso. Entonces se colocan articulaciones de segundo grado en cada uno de los nodos internos y en cada uno de los apoyos. De esta manera, los nodos de los apoyos se convierten en apoyos dobles. Y a continuación se aplica lo que ustedes ya han visto en la estabilidad 1. Tenemos aquí una serie de chapas y un apoyo doble. Pasando por cada articulación genera un simple ficticio en la dirección y en la línea que une el apoyo doble que estoy considerando con la línea de la articulación. De tal manera entonces que esta estructura, la parte superior, estará sustentada a través de 3 apoyos simples, en este caso, que están todos en dirección paralela uno con otro. Como se ve claramente, la estructura de las vigas de la parte superior tienen 3 vínculos, ¿sí? Son 3 vínculos simples en la misma dirección paralela y tienen posibilidad de moverse en el sentido horizontal, es decir que esta estructura es una estructura desplazable. De tal manera que tendrá un algoritmo especial que vamos a ver en un próximo video de cómo se calculan este tipo de estructuras. Un segundo ejemplo. Tenemos aquí una estructura de 2 columnas y 2 vigas, y en este caso una de las vigas tiene un empotramiento en su extremo. Nuevamente, para saber si la estructura es desplazable o indesplazable, lo que hacemos es articular todos sus nodos, de tal manera que estos 2 empotramientos se convierten en apoyos dobles, este también se convierte en un apoyo doble y los 2 nodos internos quedan articulados. Nuevamente aplicamos el criterio que vimos antes, es decir, estos 2 apoyos dobles van a generar apoyos simples en estos 2 nodos. Y ahora analizamos el equilibrio. Esta barra tiene un apoyo doble y un apoyo simple, por lo tanto está isostática. Por lo tanto, este punto es un apoyo doble. Y este apoyo doble con este apoyo simple hacen que esta barra también se encuentre isostática. Por lo tanto, esta es una estructura denominada indesplazable. Y sobre ella vamos a desarrollar el ejemplo de cálculo a través del método de las deformaciones. El método de las deformaciones, entonces, para su aplicación sobre estructuras indesplazables, tiene las siguientes hipótesis simplificativas que facilitan
el cálculo de manera manual. La primera hipótesis se refiere a la rigidez axial infinita, es decir, las barras no cambian de longitud, ni se alargan ni se acortan, de tal manera que esto facilita el trazado de las deformaciones de la estructura y sobre todo facilitan la determinación de las deformaciones cuando la estructura es desplazable. Los nudos son considerados rígidos. Esta hipótesis significa que el ángulo que originalmente tienen las barras entre sí antes de que la estructura se deforme es el mismo que tienen después de la deformación. Esta hipótesis en particular se mantiene en el método manual y se mantiene también en el método general que se puede plantear a través de los sistemas de cálculo a través de computadoras. Mientras que la primera hipótesis de la rigidez axial infinita en los sistemas de cálculo a través de computadoras no aparece, no es necesaria, dado que en estos sistemas generalizados que se utilizan matricialmente para calcular estructuras, se prevé, la posibilidad de el alargamiento o el acortamiento de las barras. Las barras tienen propiedades constantes, es decir, se refiere a que tienen inercia constante y a su vez tienen el mismo material en toda su extensión, no siendo posible el cálculo de estas estructuras a través de inercias variables. En el caso de considerar inercias variables, habrá que considerar a cada uno de los sectores con distintas propiedades como una barra de manera independiente. Se supone que el material que componen las barras tiene un comportamiento elástico lineal y que las tensiones que se desarrollan están dentro del límite elástico del material. En particular, los esfuerzos axiales que actúan sobre las barras son menores que la carga crítica de pandeo. Esto es para evitar que dentro del estado de tensiones elásticos se produzcan grandes deformaciones. Por lo tanto, todos estos sistemas trabajan con deformaciones que son de tipo infinitésimo. Y finalmente, las cargas y las deformaciones están contenidas en el plano, es decir, vamos a restringir el cálculo a cargas y deformaciones que se encuentran contenidas en el plano. Por supuesto que los sistemas generalizados de cálculo a través del cálculo matricial que aplican el método de las deformaciones permiten el cálculo tridimensional de estructuras. Es decir, que en ese caso esta hipótesis no estaría presente. Entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones en el caso de que la estructura sea indesplazable. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio de momento en cada nodo interno de la estructura. Es decir, el método se basa ahora en aplicar una deformación conocida a la estructura y en particular, como la estructura es indesplazable, las ecuaciones que vamos a plantear son ecuaciones de equilibrio de momento en cada nodo interno de la estructura. Es decir, que vamos a analizar el momento que generan las distintas deformaciones, en particular al ser la estructura indesplazable, la única deformación que va a existir en cada nodo es el giro, y vamos a combinar estas solicitaciones de momento que generan los giros internos de los nodos con los momentos que generan las cargas exteriores y vamos a ir planteando en cada nodo interno de la estructura vamos a ir planteando una ecuación de equilibrio de momentos. De tal manera entonces que las incógnitas serán los giros verdaderos que tienen cada uno de los nodos internos de la estructura. Las incógnitas entonces, como dijimos, son los giros de los nodos internos. Para resolver una estructura a través del método de las deformaciones, siempre es posible aplicar un algoritmo, ya sea que la estructura vaya a ser resuelta a través de la manera manual, a través del método simplificado manual, o a través de un cálculo automático a través de una computadora. Esto permite, reducir incluso este algoritmo a un programa de software que con el simple hecho de ingresar los datos de los materiales e ingresar la geometría que tiene la estructura y las cargas, es posible resolver la estructura de manera completa y obtener los diagramas de solicitaciones, dado que, como vamos a ver, el ensamblado de los sistemas de ecuaciones se puede realizar de manera totalmente automática
En particular, el algoritmo referido al cálculo manual comienza con la determinación de si la estructura es desplazable o indesplazable. Esto define cuál va a ser el tipo de ecuaciones que voy a plantear y cuántas van a ser las incógnitas que tengo que resolver. En el caso que la estructura sea indesplazable, la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas coincide con la cantidad de nodos internos que tiene la estructura. Entonces, en el caso que la estructura sea indesplazable, voy a determinar los momentos que producen los giros unitarios en cada uno de los nodos. Primero voy a proceder a bloquear todos los nodos internos de la estructura y a continuación voy a ir rotando uno por uno estos nodos y voy a ir analizando cuáles son los momentos que aparecen debido a la rotación de cada uno de estos nodos. De esta manera me van a quedar determinados los momentos que aparecen en cada uno de los nodos. Voy a poder calcular entonces o plantear la ecuación de equilibrio de momentos en cada uno de esos nodos internos, incluyendo por supuesto los momentos producidos por las cargas exteriores. Una vez que tenga los momentos de los giros unitarios y los momentos producidos por las cargas exteriores en cada nodo, voy a poder plantear una ecuación de equilibrio de momentos. Una vez planteado el sistema de ecuaciones, puedo proceder a la solución del sistema, a través de el cual voy a conocer los giros verdaderos que se producen en cada uno de los nodos. Y una vez conocido el giro verdadero de cada uno de los nodos, a través de la superposición voy a poder calcular las solicitaciones. En particular voy a poder resolver rápidamente el diagrama de momentos de la estructura hiperestática. En el caso de las estructuras indesplazables, la determinación de los momentos producidos por los giros unitarios se obtienen de la relación que hay entre los giros que se producen en una barra y los momentos que hay aplicados en los extremos de ella. Es decir, si yo tengo una barra y le provoco un giro unitario en uno de los extremos, el momento aplicado que voy a tener en ese extremo es 4e por i sobre l. Mientras que si en el otro extremo tengo el nodo bloqueado, es decir, sigue siendo un empotramiento, el momento que va a aparecer es 2e por i sobre l. Esto surge, y ustedes lo habrán visto seguramente en la estabilidad 2, surge de analizar la ecuación de la línea elástica, derivada segunda de i respecto de x dos veces, igual a m sobre e por i, y hacer el análisis, digamos, de la relación que hay entre los giros que ocurren en cada uno de los extremos de las barras y los momentos que hay aplicados en ella. Entonces, en particular, cuando tenemos una estructura indesplazable, los momentos aparecen solamente debido a los giros de un extremo, que en particular es un giro unitario. En el lugar donde se produce el giro unitario habrá un momento que es 4e por i sobre l. L es la luz de la viga. Y en el otro extremo se producirá un momento que es 2e por i sobre l. En particular, se adopta una convención y se dice que los momentos que están en el sentido horario se considerarán positivos, es decir, que tanto 4e por i sobre l como 2e por i sobre l serán positivos a la hora de computar la ecuación de equilibrio de momentos alrededor de cada uno de los nodos. Mientras que para las cargas exteriores hay tablas que permiten el cálculo de estos momentos, que se llaman momentos de empotramiento perfecto. Por ejemplo, si yo tengo una carga distribuida uniformemente sobre una viga y tengo que determinar los momentos que se generan en el empotramiento, sé que esos momentos valen directamente Q por L cuadrado sobre 12. Los dos momentos son iguales. Q la carga, L la luz, mientras que si tuviera una barra, por ejemplo, articulada, empotrada, el momento de empotramiento valdría 1/8 de Q por L cuadrado. Y así hay tablas para cada uno de los estados de carga. Acá, por ejemplo, para las cargas concentradas, puestas en cualquier posición, puestas en el centro, dos cargas, y así van a encontrar en la bibliografía distintas tablas que permiten calcular los momentos producidos por las cargas exteriores. Quiere decir, de acuerdo a lo que hemos visto, es que yo ya puedo conocer
automáticamente cuáles son los momentos que hay en cada uno de los nodos, tanto producidos por los giros unitarios como por las cargas exteriores. Es decir, que son valores que están totalmente determinados. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería realizar el análisis sobre esta estructura, que es la misma que vimos al principio, que es una estructura indesplazable y que tiene las dimensiones que se muestran en la figura con una carga de 3 toneladas por metro aplicada en la viga de 4 metros de luz. Vamos a comenzar entonces el análisis determinando que hay dos nodos internos, los cuales vamos a bloquear. Esta es la simbología de que el nodo está bloqueado, y lo que vamos a realizar a continuación entonces es analizar cuando gira este nodo un radián o un giro unitario, cuál es la deformación que tiene la estructura y cuáles son los momentos que aparecen, tanto en este nodo como en este nodo, y a continuación vamos a hacer el análisis bloqueando este nodo y girando una cantidad unitaria. Siempre los giros se hacen en el mismo sentido, es decir, en el sentido horario, y vamos a ver los momentos que aparecen debido al giro de este nodo. Y a continuación vamos a bloquear los dos nodos y vamos a ver los momentos que generan la carga aplicada sobre la barra. Una vez conocidos todos los momentos, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio debido a todas las acciones, es decir, al giro de este nodo, al giro de este nodo y a la carga en cada uno de los nodos, en este y en este. En el nodo 1, entonces, cuando gira θ1 igual a 1, los momentos que aparecen son, sobre esta barra, es 4 e por i sobre L, 4 e por i sobre 4, y en el otro extremo es 2 e por i sobre 4. Mientras que en esta otra barra aparecen 4 e por i sobre 3, 3 es la luz esta, y el otro extremo es 2 e por i sobre 3. Esto es debido a θ1. Al estar bloqueado este nodo, esta barra no se deforma y esta tampoco, de tal manera que no aparecen momentos ni en esta barra ni en esta. Cuando θ2 vale 1, ahora aparecen momentos en esta barra, 4 e por i sobre 3, en este otro extremo 2 e por i sobre 3, en esta barra horizontal aparece 4 e por i sobre 4, aquí, en el otro extremo 2 e por i sobre 4, y en la barra esta vertical 4 e por i sobre 3 en este extremo y 2 e por i sobre 3 en el otro. Al estar bloqueado este nodo, esta barra no se deforma. De tal manera entonces que ya conocemos los momentos debido a θ1 y a θ2. Las cargas exteriores, por su parte, tienen un momento que es Q por L cuadrado sobre 12 en cada extremo, y para que se produzca esta deformación los momentos tienen que estar en este sentido. La carga es 3 toneladas por metro y la luz es 4 metros, así que tenemos 3 por 4 al cuadrado sería 16, 3 por 16, 48, dividido 12 es 4, el momento que aparece en cada uno de los extremos. Entonces ya conocemos los momentos de θ1, los momentos de θ2, que son los dos nodos internos, y el momento de las cargas exteriores. Entonces ahora podemos comenzar el análisis de los momentos en este nodo primero y después en este otro. Entonces en el nodo 1, el ensamblado del sistema de ecuaciones. Debido a θ1 tenemos estos momentos actuando sobre el nodo 1. Debido a θ2 igual a 1, sobre el nodo 1 tenemos este otro momento, 2 e por i sobre 4. Entonces, el momento que se produce en el nodo 1, producido por θ1 igual a 1, voy a llamarlo K11, es un coeficiente de la matriz del sistema de ecuaciones, es 4 e por i sobre 4 más 4 e por i sobre 3. Los dos momentos están en el mismo sentido, se suman y a su vez están en el sentido positivo.
aquí aparece un momento en el nodo 1, pero producido por θ2 igual a 1. Por eso se llama K12. Y el valor es 12 por I sobre 4. Positivo porque está en el sentido positivo. Debido a las cargas exteriores tenemos un momento en el nodo 1 que tiene este sentido, que es contrario al anterior, o sea que este es un momento que vamos a llamar M en el nodo 1 y que vale menos 4. De tal manera entonces que estos valores son debido a θ1 igual a 1 y estos son debidos a θ2 igual a 1. Todavía yo no conozco cuál es el verdadero valor del giro, porque justamente esa es la incógnita de mi problema. Entonces, mi primera ecuación será K11 por el verdadero valor de θ1 más K12 por el verdadero valor de θ2 más el momento M1, eso tiene que estar en equilibrio, o sea, tiene que ser igual a 0. Y esta es mi primera ecuación que corresponde a la ecuación de equilibrio con el nodo 1. En el nodo 1 entonces, la ecuación que vimos antes me quedará de la siguiente manera. K11, reemplazando los valores, me va a quedar 2,33 por E por I. Mientras que K12 será 0,5 E por I. El momento M1 vimos que era menos 4. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación me quedará 2,33 E por I por θ1 más 0,5 E por I por θ2 menos 4 igual a 0. Lo que normalmente se hace es pasar este término al otro miembro como término independiente, de tal manera que mi sistema de ecuaciones me quedará 2,33 E por I por θ1 más 0,5 E por I por θ2 igual a 4. Y esa será la ecuación de equilibrio del nodo 1. En el nodo 2, cuando θ1 vale 1, en el nodo 2 aparece un momento que es 2 E por I sobre 4. Positivo. Cuando θ2 vale 1, en el nodo 2 aparecen todos estos momentos. 4 E por I sobre 4, 4 E por I sobre 3, 4 E por I sobre 3. De tal manera que el momento en el nodo 2 producido por θ1 igual a 1 vale 2 E por I sobre 4. Mientras que el momento en el nodo 2 producido por θ2 igual a 1 vale 4 E por I sobre 4 más 4 E por I sobre 3 más 4 E por I sobre 3. Todos son positivos en el mismo sentido. Y el momento debido a las cargas exteriores, que vamos a llamar M2, en este caso es positivo, 4. De tal manera entonces que la ecuación del segundo nodo será K21 por el verdadero valor de θ1 más K22 por el verdadero valor de θ2 más el momento M2 tiene que estar en equilibrio. En el nodo 2 entonces la ecuación me quedará K21 vale 0,5 de E por I, que es igual a K12 de la ecuación anterior. K22 vale 3,66 de E por I, mientras que M2 vale 4. Entonces la ecuación me quedará 0,5 E por I por θ1 más 3,66 E por I por θ2 más 4 igual a 0, y pasando este término al otro miembro me quedará 0,5 E por I por θ1 más 3,66 por E por I por θ2 igual a menos 4. Entonces, las dos ecuaciones que yo tengo hasta ahora son estas, y las podría expresar de manera matricial de la siguiente manera. Como vemos, en todos los términos del primer miembro aparece el factor E por I. Lo podría sacar de factor común, entonces me quedaría E por I por K11, K12, K21, K22, θ1, θ2, menos M1 y menos M2. Esta matriz es la matriz de rigidez, y como hemos visto no depende de las cargas exteriores, sino que depende de E, de I, de la luz y de la manera en que están unidas unas barras con otras, es decir, de la geometría de la estructura.
Este es el vector de las incógnitas, que en el caso de las estructuras indesplazables siempre son las incógnitas, los giros de los nodos internos, y este es el vector de las cargas exteriores. Quiere decir que si yo quiero resolver la misma estructura, pero sometido a otro estado de cargas, lo único que tendría que hacer es cambiar el vector este que corresponde con las cargas exteriores, mientras que esta matriz, que es la matriz de rigidez, es una matriz única y que depende solamente de la forma de la estructura. Esto es lo que le da, digamos, la potencia al método, dado que una vez calculada para una estructura determinada la matriz de rigidez, esa matriz es única y permite, digamos, con simplemente cambiar el vector de las cargas exteriores, rápidamente resolver los valores de las incógnitas y de las solicitaciones. En nuestro caso, la matriz quedará como E por I, 2,33, 0,5, 0,5, 3,66, tita 1, tita 2, más 4 y menos 4. Cuando resuelva el sistema de ecuaciones, si yo resuelvo, digamos, utilizando estos coeficientes y este vector, los valores de tita 1 y tita 2 serán el valor numérico dividido E por I al haber sacado, digamos, E por I como factor común. En un próximo video vamos a ver cómo se obtienen las soluciones y las solicitaciones finales sobre la estructura. De esta manera damos por finalizada la primera parte de la explicación del método de las deformaciones.